Buenos días, bienvenidos de nuevo a este curso Introducción a la Homilética. Ya hasta ahora debemos tener un texto bien identificado, bien estudiado y el bosquejo exegético, sintáctico ya bien hecho con la idea central identificada. Y luego en 8 días van a tener el bosquejo homilético y luego es como el esqueleto. Y luego vamos a estar poniendo carne, músculos en el esqueleto. Y al final pedir que Dios dé corazón a todo el cuerpo, ¿no? Y parte de esta carne que redondea, aunque estoy cambiando de metáfora ahí, pero redondea el cuerpo, es ilustración y la aplicación. Y no necesariamente estamos yendo en orden, porque obviamente la primera cosa del sermón es la introducción, pero vamos a hablar de introducción después. Bien, ilustraciones. Las ilustraciones son iluminaciones de la explicación del texto, porque predicar es explicar el texto, exponer el texto. Ilustrar, piensen en la palabra ilustrar, quiere decir iluminar. Spurgeon tiene una ilustración acerca de ilustraciones. Y su ilustración acerca de ilustraciones es que las ilustraciones son como las ventanas de una casa que dejan entrar la luz para que los artículos de la casa se vean mejor. Es una ilustración acerca de ilustraciones. Ahora les pregunto, ¿qué efecto tuvo en ti esta ilustración acerca de ilustraciones? ¿Cómo les ayudó esta ilustración a entender qué es una ilustración? Si les ayudó. ¿En algo? Ya vimos que es iluminar lo que estamos haciendo, ¿no? Ok. Nos permite ver lo que estamos haciendo. Muy bien, ok. Entonces, ¿alguien visualizó una casa? Sí. ¿Con ventanas? Sí. ¿Alguien visualizó, aunque no puedes ver luz, pero lo iluminado por la luz? Sí. No sé, una mesa, una televisión, algo de repente que ya está muy claro, ¿ok? Una película, lo ves como una película, ¿no? Como si entraras a la casa, vas viendo las recámaras, las salas, todas perfectamente visible todo. Ok, muy bien. ¿Otro impacto que tuvo esa ilustración acerca de ilustraciones? Como que iluminó a mí, yo me imaginé como que me iluminó el escritorio donde estaba trabajando, ¿no? Ok, muy bien. Ok, ya te sentiste o te visualizaste ahí y la luz entró. Como rayos de luz entraron. Y aunque no puedes ver rayos de luz, pero si hay polvo, sí puedes ver los rayos de luz. Y en muchas casas hay polvo. ¿Sí? Me hizo pensar como muchas veces intentas explicar algo y casi tienes que decir, pues tienes que verlo. La verdad, explicar cosas es difícil. Aún intenta explicar un juego a un grupo. Es muy difícil y de repente, pero alguien puede ver lo que estás explicando. Es como de repente, como digo, una ventana en que ya veo lo que quieres decir con eso. Puede ver el mueble que estás tratando de describir. Así es, exacto, muy bien. Entonces sí, muchas veces es así. Para apreciarlo tienes que verlo. Y la ilustración es una forma de hacerle ver lo que estás describiendo. Muy bien. Ahora, las ilustraciones toman la forma de relatos de hechos o eventos, cosas que hay o cosas que sucedieron. Y es una forma pues muy general de hablar de qué son. O sea, son hechos o eventos. Introducen un elemento narrativo en una explicación didáctica. Muchas veces nuestros sermones, si tenemos un sermón narrativo, y vamos a hablar de sermones narrativos creo que en 8 días, la ilustración a lo mejor no es tan necesaria, porque en un sentido todo el sermón es una narración y ayuda a la gente a ver sobre la marcha. Pero muchos de nuestros sermones reformados, de textos didácticos, son muy didácticos. Y está bien, porque si el texto es didáctico, el sermón debe ser didáctico. Y un sermón didáctico tiene un cierto ritmo, es un argumento lógico que se está construyendo, y la ilustración es como paréntesis, porque rompe el esquema y da como un alivio
hasta cierto punto, un descanso de la argumentación lógica y también introduce un elemento narrativo. Y puedes palpar casi el cambio de ritmo. Entonces, si estoy hablando del argumento de Pablo en Romanos y los primeros 3 capítulos de Romanos, y es un argumento, un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Y en 1886, se siente la diferencia y la gente, si ha estado perdiéndose por como siente el cambio de ritmo y presta atención, es una narración. Entonces tiene un efecto retórico muy positivo, cambiando el elemento. Ahora, los propósitos de las ilustraciones. Según Spurgeon, las ilustraciones hacen el sermón más placentero e interesante. Y esto en buen sentido, no es que estemos ahí solamente para que pase bien el tiempo la gente, pero queremos que escuche el mensaje, y para que escuche el mensaje tiene que ser una experiencia en general agradable, aunque el tema sea pesado. Entonces hace el sermón más interesante y avivan la audiencia y reviven la atención. Entonces la audiencia, como acabo de describir, a veces puede perderse, puede estar ahí pues casi durmiéndose, y la ilustración a veces ayuda a avivar otra vez la congregación y recapturar su atención. Y lo he visto. ¿Se acuerdan cuando eran niños, y hasta ahora, pero mejor niños, viajando en carro? Y podrían viajar en carro y dormir. Y luego llegan a una caseta o se para el carro y despiertan. Y dices, ¿por qué despiertan cuando ya está más tranquila la cosa? Porque es un cambio. O viceversa, si está todo tranquilo y estás dormido y de repente hay ruido o movimiento, no sé, un terremoto, o sea, te despiertas porque es un cambio. Entonces esto es el efecto retórico del cambio de elemento, de didáctico a narrativo. Braga, todo ese capítulo 10 es acerca de ilustraciones, y yo recomiendo estos 2 libros que he estado citando, Spurgeon, Discursos a mis estudiantes, y Braga, la preparación de cómo preparar mensajes bíblicos. Tienen diferentes enfoques, pero se traslapan. Braga es un manual, es muy didáctico, es un manual de cómo hacerlo. Spurgeon es más anécdota, y él es muy divertido, porque Spurgeon tiene miles y miles de anécdotas y es divertido. Pero Braga agrega que las ilustraciones dan claridad al sermón, hacen el sermón más interesante, aquí lo mismo, hacen más vivaz la verdad. Ahora, a lo mejor dicho, hacen que se sienta la vivacidad de la verdad, porque la verdad es vivaz, pero hace que se sienta en la congregación la vivacidad de la verdad y enfatiza la verdad. O sea, como es la luz, más como láser, es como ahí está la verdad, y enfatiza la verdad que quieres comunicar. Otro libro que todavía no está traducido, espero que algún día sí, Christ-Centered Preaching, la predicación cristocéntrica. Bryan Chapell dice que no debemos ilustrar para dar diversión a la congregación. O sea, no estamos ahí simplemente para que la congregación esté contenta, con risa, y esté feliz y que hayan pasado todo muy bien. No. Tampoco debemos justificar las ilustraciones como instrucción para los ignorantes. En la historia de la iglesia, así entraron cosas como los vitrales en las catedrales, era para instruir a los ignorantes. Las imágenes eran para instruir a los ignorantes. No, pobrecitos, no pueden captar la verdad, no pueden leer, entonces vamos a darles imágenes, dibujos, pinturas, etc. Y algunos tratan la ilustración de la misma forma. Pobre de mis oyentes, no son muy listos, educados, entonces vamos a darles cuentos, historias, anécdotas, porque no pueden capturar la verdad. Es un insulto, la verdad. La verdad es para todo el pueblo de Dios, y la iglesia históricamente se desvió
por tratar a la congregación como ignorantes y no tratar de, a lo mejor eran ignorantes, pero no tratar de elevar su nivel. Entonces no es una buena justificación de ilustraciones. Consejos sobre las ilustraciones. Spurgeon tiene algunas, Praga tiene algunas, pues yo tengo algunas. Spurgeon, las ilustraciones no deben ser numerosas, dice numerosas. Y hay predicadores, sí he escuchado, sus sermones es una línea de ilustración tras ilustración tras ilustración, pero ¿dónde está la verdad que debe estar ilustrando? O sea, la verdad es primero y luego la ilustración. Entonces no deben ser muy numerosas, deben de veras iluminar el punto. Y esto suena obvio, pero ustedes han tenido la misma experiencia que yo, escuchando un sermón y alguien cuenta una ilustración buenísima, muy interesante, y luego dices, ¿qué tenía que ver? Yo no vi la conexión. Y la idea, yo creo que el predicador se emocionó con una anécdota, una historia que le impactó por algo y quiso contarla. Y pues no pensó muy bien en qué estaba ilustrando. Y he tenido la experiencia como predicador de hacer eso. Y esto se siente muy feo. Yo he contado una ilustración y luego digo, yo creo que la conexión no es obvia. Y luego tengo que explicar la ilustración y la conexión con la verdad. Y si tengo que explicar con más de un enunciado, dos enunciados, si no es obvio, la ilustración no sirvió. Si yo tengo un párrafo, digamos, hablando de la conexión de la ilustración con la verdad, pues ya estoy perdido, ya no sirvió. Entonces, tiene que iluminar el punto. No deben ser demasiado prominentes. He tenido sermones, confieso, que lo único que la gente ha recordado es la ilustración. Y está bien si también recordaron la verdad que quería ilustrar, porque a veces yo tengo gente que cuando yo empecé a predicar hace 20 y tantos años, que hasta la fecha eran niños o jóvenes y ahora ya son adultos y tienen sus familias y dicen, me acuerdo cuando tú contaste la historia de no sé qué, y les pregunto, ¿y qué tenía que ver? ¿Cuál era el punto de esa ilustración? Y si dicen el punto, yo digo, pues fue una mega ilustración, porque 20 años después se acuerdan del punto. Pero si dicen, pues no me acuerdo, ya no sirvió. Entonces era demasiado prominente. Deben ser naturales saliendo del tema. Si encuentras que estás forzándola, pues no cabe ahí. Debe salir naturalmente. No deben ser extremadamente detalladas. Y aquí, pues todos estos masculinos deben ser femeninos porque son ilustraciones, no demasiado detalladas. O sea, deben, como algunas de las linternas de mano, puedes ajustar la amplitud de de la luz, o sea, de los rayos. Entonces, puedes abrir mucho para ver muy ampliamente, pero luego no es tan claro, porque no ilumina tan brillantemente. O puedes enfocarlo más en un solo punto, y la ilustración debe ser más enfocada. Si incluyes muchos otros detalles, es probable que vayas a pasar mucho tiempo, y también que vayas a perder el enfoque en la verdad que quieres iluminar. No deben ser indignas del púlpito, y tenemos que tener cuidado con esto. Hay cosas que son chistosas, iluminan a lo mejor muy bien un punto, pero realmente son cosas que no deben hablarse en público. Algunas cosas ni entre cristianos en ningún contexto, pero el púlpito es un lugar que tenemos que cuidar mucho, entonces no deben ser indignas. No deben confundir metáforas. Como yo hice al iniciar este curso, yo hablaba del esqueleto y de repente yo estaba redondeando. ¿Qué queremos? ¿Un esqueleto gordo? O sea, yo mezclé metáforas ahí. Entonces redondeamos, no sé, una idea y llenamos un esqueleto o no sé qué, pero o sea, es muy fácil como mezclar metáforas. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Braga repite algunos de esos consejos y agrega que las ilustraciones deben ser verdaderas si son relatadas como hechos o historias. Más importante hoy en día con el internet y muchas leyendas urbanas cristianas que van circulando. Y he escuchado anécdotas que los pastores cuentan de púlpito en púlpito y no son ciertas. Y se circulan como si fueran la verdad. Me acuerdo que tuve la experiencia, un amigo mío me contó de una anécdota que estaba circulando de una familia que resistió ser misioneros porque la esposa tenía miedo del tráfico y de las víboras. Y luego pasó un día que su hijo estaba jugando en el jardín y le mordió una víbora. Y ella, saliendo deprisa en su carro, atropelló a su otro hijo. Entonces, es impactante, ¿no? Y pues todos están ahí apuntándose para ser misioneros, ¿no? No quiero que mis miedos me lleguen aquí por no ir allá. Y yo le dije a la persona, no lo creo. Parece como una historia completamente inventada. Y él dijo, ¿de veras? Y yo, sí, pero me contó alguien de confianza. Y yo dije, pues no lo creo. Y él fue, investigó y no, pues la persona que lo contó lo había escuchado, no sé qué, y luego intentó investigar y era pura leyenda urbana, ¿no? Entonces, o suburbana quizás, ¿no? Pero entonces mucho cuidado, mucho cuidado. Deben ser breves. En general deben ser breves. No son la carne del sermón, son, si voy a mezclar otra metáfora, son el betún, ya me mezclé una metáfora, porque no echamos, son la salsa. Ahora, ok, ahí está una metáfora que quedó en línea. Carne con salsa, ¿no? O algo así. Carne con betún, qué asco, ¿no? O sea, desagradable. Entonces, pero debe ser la salsa, que da sabor, no la carne. Entonces, debe ser breves. Chappell agrega, no usen ilustraciones como sustituto de exposición. No es en lugar de, es además de. Una ilustración que necesita ser iluminada no sirve. Usen ilustraciones con las cuales los oyentes se pueden identificar. Ahora, esto hasta cierto punto es correcto, o si vas a usar una ilustración con la cual no pueden identificarse inmediatamente, tienes que brevemente hacer la conexión. Si cuentas una ilustración, digamos, de un mártir, en el año 443, a lo mejor no es una identificación inmediata, pero tienes que hacer la identificación. ¿Qué tiene que ver la congregación de hoy con ese martirio en 443? Entonces hay que hacer la conexión brevemente, pero si no es inmediatamente identificable. Nunca uses una ilustración que expone información de otras personas, incluyendo los miembros de la familia, sin su permiso y sin su permiso explícito. ¿Qué quiero decir con esto? Chappell lo dice, o sea, si vas a contar algo, y hay predicadores que sin permiso platican de sus esposas, y a veces ponen a sus esposas, o sea, exponen cosas negativas de sus esposas o sus hijos, o sea, u otras personas, no. Y si vas a hacerlo, es con su permiso y con su permiso explícito en el momento. Decir, un día mi esposa, y ella me dio permiso de decirles esto, estuvo manejando, o sea, para que la congregación sepa que entre nosotros, o sea, no estoy exponiéndola gratis, o sea, que ella me dio permiso y explicar a la congregación que es cierto, ¿ok? Ten cuidado de no usar ilustraciones que podrán causar polémica. Diferentes congregaciones tienen sus diferentes tabús, sus diferentes normas éticas, y el predicador no necesariamente tiene que someterse en su vida personal a esas éticas porque hay una variedad. Sin embargo, tampoco tiene que pisotear las sensibilidades de la gente públicamente. Y también pues tiene que tener cuidado. Por ejemplo, si yo estoy en el púlpito y yo digo, en una escena de la película Titanic, cosa que yo no vi, pero si la hubiera visto, y yo cito Titanic, y luego el papá
del adolescente que está ahí y el papá le ha dicho a su adolescente que no puede ver la película Titanic o cualquier película de categoría C. ¿Qué he hecho con mi anécdota? He retado la autoridad del papá, porque luego el hijo va a la casa y dice, papá, ¿escuchaste que el pastor vio esa película? ¿Y por qué no puedo verla yo? Entonces hay que tener mucho cuidado de respetar la congregación y no causar polémica o decir en algunas congregaciones decir, pues estuve en una fiesta tomando una cerveza con unos amigos. En algunas congregaciones sería lo más normal, cualquier cosita. En otras congregaciones sería para correr al pastor por tomar una cerveza. Y a lo mejor el pastor puede tomar una cerveza o no, pero no hay por qué mencionar en público una cosa controversial. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, no uses ilustraciones que denigran a alguien, salvo a ti mismo. O sea, eres el único blanco del que puedes burlarte. No debemos burlarnos o poner en ridículo o denigrar a ningún grupo ético, religioso, nacional, político, una persona individual, no. O sea, compañía, no estamos ahí para denigrar o poner en ridículo a nadie. A menos que, salvo a nosotros mismos. Si queremos hacer eso, adelante. Y el otro lado de esta regla es que no debes exaltarte a ti mismo. No debes, como decimos, echar mucha crema a tus tacos ahí en público, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado, y no sé si lo menciono después, no me acuerdo, pero voy a mencionarlo ahora. Tienes que tener cuidado de no jactarte en una forma ficticia y disfrazar una jactancia como si fuera una confesión. Por ejemplo, tengo que confesar que soy malísimo para el ayuno. Yo respeto a los que pueden ayunar y orar y concentrarse, porque yo, después de 3 días de ayuno, el hambre empieza a ganarme y no puedo concentrarme. Es una jactancia. O sea, no es una confesión, porque la mayoría está ahí sentada pensando que 3 días. ¡Wow! O sea, de vez en cuando he ayunado brincando la comida. El desayuno. No, y él está confesando que no puede aguantar más de 3 días. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces no es honesto hacer eso con una ilustración. Es una jactancia escondida. Bien. Y termina lo que empiezas, no dejando detalles interesantes no resueltos. A menos que quieras regresar después en el sermón como técnica y luego resolverlo, está bien. Pero estuve manejando y el venado cruzó enfrente de mi carro. Y mi carro era un carro blanco y mi carro era del año y mi esposa estaba conmigo y le platiqué de tal cosa y ya. Ahora, si planeadamente, digamos, voy a regresar a ver qué pasó, a decir qué pasó con el venado, está bien. Pero dejarlo ahí, sin resolverlo, ya he echado en un sentido a perder el sermón, porque todo el mundo va a querer hablar conmigo después. Para preguntarme una sola cosa, ¿qué pasó con el venado? ¿No? Entonces hay que terminar. Normalmente la ilustración le sigue a la explicación. Entonces 3 y otro punto 3. Entonces 4. Normalmente la ilustración le sigue a la explicación, pero puede precederla para aumentar la necesidad de la explicación. Normalmente la verdad y luego ilustramos. A veces, como para levantar curiosidad, provocar curiosidad, podemos contar una ilustración y luego resolverla con la verdad. A veces puede funcionar, pero es más artístico eso y un poco más difícil de manejar. Normalmente la mejor manera de iniciar una ilustración es sin ninguna introducción, porque la congregación sabrá inmediatamente que estás ilustrando el punto. No tienes que decir, déjame ilustrar esto. Es innecesario.
y es muy poco artístico. O sea, simplemente estás enseñando el punto y luego, hace 3 años, ya sabe, o sea, hay un cambio y ya sabe la corrección que ya estás en una ilustración. No tienes que decirles, chiquitos, ya les voy a ilustrar algo. Entonces no tienen que hacer eso. Bien, fuentes de las ilustraciones, la Biblia. Algunos, como MacArthur, prefieren tomar sus ilustraciones de la Biblia misma. Está bien, o sea, no hay problema con eso. Al mismo tiempo, las parábolas de Jesús demuestran que la legitimidad de emplear ilustraciones de la vida cotidiana es lo que Jesús hizo. Entonces no me gustaría sentirme restringido solamente a ilustraciones bíblicas. Esto suena como muy bíblico, ¿no? Pero pues Jesús mismo hacía otro tipo de ilustración. Además, tenemos que tener cuidado. No queremos dar la impresión de que el Antiguo Testamento, que es la fuente de la mayoría de las ilustraciones bíblicas, David, Noé, Abraham, Daniel, etc., no queremos dar la impresión de que el Antiguo Testamento sea básicamente un libro de ejemplos con moralejas. Y es un peligro. Si predicamos del Nuevo Testamento, ilustramos siempre del Antiguo Testamento, podemos estar dando la idea de que Antiguo Testamento, moralejas. Las noticias, la historia, la ciencia, las artes, las estadísticas, la vida personal de uno mismo o de otros. Ahora, Chappell ya nos advirtió acerca de algunos peligros de estas ilustraciones. Otro peligro de ilustración personal, sobre todo si es acerca de la vida del pastor, puede fijar la atención de la congregación en la vida del pastor. Y el pastor o el predicador es un personaje público, no es una estrella en la mayoría de los casos. Pero ustedes han visto la fascinación que el público tiene con detalles de la vida de Lady Gaga o de Britney Spears o de quien sea, ¿no? Un deportista. O sea, la gente está fascinada con detalles porque estos detalles dan la impresión equivocada de que es un amigo. Si yo sé que desayunó hoy Lady Gaga o el presidente Calderón o otra persona, es como si yo fuera su amigo. Y la misma dinámica puede pasar con el predicador. Yo sé lo que pasó cuando el pastor fue al parque de diversión con su hijo mayor. Entonces es mi cuate, porque yo tengo ese detalle. Entonces, no necesariamente está mal, pero hay que estar consciente de esa dinámica. Y otra cosa, el predicador puede exponer sus propios errores en las ilustraciones. Debe tener cuidado de no desacreditar su propio testimonio públicamente. Porque he visto predicadores que casi es exhibicionismo. Decir qué tan malos son para demostrar la gracia de Dios. Hay lugar para eso, a lo mejor. Pablo mismo lo hace. Pero una dieta constante de los errores del pastor puede denigrar, desacreditar su mismo ministerio. Y aquí está el punto que ya hice, fingir humildad por medio de una confesión que realmente es una jactancia. Pues hay que pensar mucho en qué quiero lograr con esta anécdota personal y cuál va a ser el efecto en la congregación. La literatura, mejor la conocida, pero si no es muy conocida, hacer la liga rápidamente. La imaginación, aclarando que es algo inventado. Entonces, si vas a usar la imaginación, está bien. Hacer un cuento propio está bien, pero hay que aclarar qué es. O sea, no contar cosas imaginarias como si fueran verdades. ¿Cómo encontrar las ilustraciones? La mejor forma es leer mucho y observar mucho. Y otra cosa, Chappell me recordó de esta dinámica que yo he visto en mí mismo, pero no había articulado, o sea, expresado muy claramente esta cosa. Si uno sabe antes lo que va a predicar, semanas antes lo que va a predicar, es como un imán. Tienes en tu mente circulando lo que vas a predicar, entonces como un imán para ideas de ilustraciones.
porque empiezas a observar cosas en la vida cotidiana o leer cosas en tus lecturas y ¡pum!, ya hay una conexión con lo que vas a predicar la semana que viene, en 2 semanas, en 3 semanas, etc. Cuando encuentras una idea interesante que podría servir algún día como ilustración, hay que archivarla en un sistema que permita encontrarla después. Pueden ser archiveros físicos o electrónicos. Tengo que confesar, y no es una confesión ficticia, mi sistema está terrible. Antes de computadoras eran pues, estos folders, y yo tengo muchos de estos folders, que algo pues corto del periódico y lo echo aquí. Pero encontrarlo después, o sea, está en chino. Ahora, luego empecé a guardar en una computadora, pero luego esa computadora era mi primera computadora laptop y es una antigüedad, o sea, yo creo que es chatarra o basura en algún lado. O sea, la información de ahí está en un formato, todavía puedo accesarlo, pero no es un programa muy actualizado, entonces tampoco es muy accesible. Entonces mi sistema o sistemas no están funcionando muy bien, pero hay que, si están empezando el ministerio, pues pensar en una forma de archivar para que puedas decir, yo creo que tengo algo que tiene que ver con eso en algún lado, buscar el archivo, sí, aquí está. Bien, vamos bien en tiempo. Vamos a hacer unos ejercicios. Primer ejercicio, algún objeto que no sea otra persona, un objeto en esta aula y utilízalo para ilustrar algo. Y puede ser algo, yo sé que eso va a ser cosa a lo mejor trivial, pero yo podría restringirlo más, podría decir, pues usar esto para ilustrar algo, ¿no? Pero vamos a darles más libertad. Entonces tienen 30 segundos para encontrar algo aquí en esta aula, y luego contarnos una ilustración acerca de esa cosa, para ilustrar algún punto. Adelante, ¿tienes? Pues sí, de lo que viene siendo lo que acabas de comentar de los archivos, de lo que es un archivo, como el que tenemos ahí, a lo que tienes ahí en la computadora, ¿no? O sea, esa transición de lo que antes hacíamos a lo que hacíamos ahora, ¿no? Muy bien, ok. Excelente, o sea, podría, y la cámara no nos va a seguir a todas estas cosas, pero voy a describir para los que no están viendo. Aquí está un archivero, y aquí está un archivero. Muy bien, entonces yo podría haber ilustrado mi punto demostrando aquí este archivero antiguo, clásico, tradicional, y luego mi archivero ahora moderno. Ok, muy bien. Es un objeto visual, Flora. Pues así como tendemos a arrinconar cosas en un cuarto y las dejamos ahí por mucho tiempo, a veces en nuestra vida tendemos a arrinconar situaciones o sentimientos y no hay que permitirlo. Muy bien, aquí en esta esquina, otra vez, los que están viendo por video no pueden ver muchas cosas amontonadas, como nuestra vida. A veces amontonamos cosas escondidas y excelente. Sí, ven. Sí, entre semanas esos 2 cuartos están divididos en 2 por una pared, pero Cristo vino y quitó el muro de en medio de los 2 y hizo un solo pueblo. ¡Excelente! Muy bien. Ok, o sea que Cristo derrumbó la división entre judío y gentil, como aquí en este salón. Quitamos la pared para ser un solo pueblo. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Sí. Ese termo color azul, pues representa al hombre, y otro termo rosita puede representar a la mujer. No quiere decir que seamos superiores, sino que Dios nos hizo diferentes. Otro color. Necesitaríamos, entonces pues no va a servir, no sé, la mujer de plata. Sí. Y el hombre de azul, entonces Dios nos creó diferentes, mas no somos superiores uno al otro. Ok, está bien, muy bien, ok. Adelante, Memo. Una ilustración es
que antes en los salones de clase había cuadernos que teníamos que estar leyendo y ahora una ilustración es el ejemplo de la pared que podemos ver con la ayuda de un aparato de luz la clase. Entonces nos está ilustrando ahora con mejor calidad lo que era antes una clase, ¿no? Ok, entonces esta es como una ilustración de ilustraciones. ¿Es lo que estás diciendo? O sea, porque estamos usando luz para que sea más claro lo que antes era, digamos, más difícil de entender. Muy bien. Sí, atrás y luego Roberto. Está bien, Roberto, adelante primero. Roberto. Me llama la atención la bandera de México. Parece ser que pues ahí no está la bandera de Estados Unidos. Y pues voy a referirme a otra ciudadanía, ¿no? Que es del cielo. ¿Cómo puedo yo saber que soy ciudadano, no de esta tierra, sino del cielo? ¿Dónde está esa bandera? Ok, entonces usar esta bandera con la cual los mexicanos inmediatamente se identifican con nuestra identificación, con nuestra ciudadanía en el cielo. ¿Algo así? Muy bien. No sé cómo. No sé cómo tampoco, pero a lo mejor apelar a lo que se siente la gente. O sea, viendo esa bandera, ¿qué se siente? Un amor, un compromiso, un orgullo, no sé qué, una identificación. Y luego como transferir eso a lo que sentimos con nuestra ciudadanía en el cielo, ¿ok? Keith. Hebreos 4:2-13 dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Es como si estuviera enfocado en ti una cámara de video todo el tiempo. Como si cuando tú ves tu clase después, de repente dices: híjole, ¿hice eso? No puedo creer que hizo eso. O quizás pensabas que estabas haciendo discretamente, pero no salió muy al público. Así es con Dios. Dios es como si estuviera un video en nuestra vida y Él ve. Ok, entonces esta cámara de video, sobre todo en mi caso, me está dando y está registrando cosas que ni estoy consciente. Y dices que, como Hebreos dice, Dios, o sea, todo está visible para Dios. ¡Excelente! Entonces, este ejercicio no es tan difícil, ¿no? Es como dejar que la imaginación haga las conexiones necesarias. ¡Excelente! Yo creo que vamos a brincar porque tenemos que cubrir en esta hora la aplicación. Yo agarré más o menos al azar algunas ilustraciones que tengo en mi archivero. Voy a leer algunas de estas ilustraciones y ustedes pueden decirme para qué sirven. ¿Okay? Se me hicieron interesantes, no necesariamente con la idea de qué hacer con ellas después, aunque algunos he utilizado. Dice aquí que en Armenia hubo un terremoto y un contingente de rescatadores llegaron y eran franceses y estaban uniformados, tenían sus uniformes militares franceses y estaban platicando en francés y luego estaban buscando y encontraron una familia ahí sepultada debajo del escombro y los franceses pudieron sacarlos y luego los armenios llegaron a luz de día y vieron a estos para ellos soldados y no sabían qué hacer y luego levantaron las manos y se rindieron ante esta fuerza invasora de los franceses. Ellos habían supuesto que los franceses habían invadido su país y estaban ahí rindiéndose ante los victoriosos. ¿Qué ilustra? ¿Algo? Es chistoso, ¿no? O sea, es tierno, o sea, pues pobrecitos, o sea, rescatados y están ahí como si fueran conquistados. ¿Alguien tiene idea qué ilustra? Podría ser algo como que alguien que no quiere rendir a Dios porque lo ve como un invasor en la vida y piensa que va a ser peor la vida, pues rindiendo. Excelente, no quiere alguien, aunque estos se rindieron, pensando que iban a ser atrapados, sí, pero era para su libertad. Así es. Así es, no querían rendirse delante de sus libertadores, entonces se rindieron a fuerza delante de su conquistador. Puede ser, o sea, con nuestra actitud con Dios, viene a librarnos y pensamos que vino a conquistar, invadir, esclavizarnos, ¿ok? Muy bien, ¿alguien más?
Podría también demostrarse la misericordia del Señor, ¿no? Llegan los franceses, rescatan a la familia, no importando el medio ambiente del país, que son los armenios, ¿no? Entonces, no importando las fuerzas del mal dentro de Armenia, sino la mano de Dios, que es la que prepara las situaciones para la salvación de la familia. Ok, muy bien. Entonces, la compasión de los franceses, pues poniendo sus vidas para rescatar desconocidos de otro idioma, otras culturas, otros vicios, etc. No importándose el merecimiento de la gente. Ok, muy bien. Y luego malinterpretados además, ¿no? Y luego malinterpretaron. Así es la bondad, así era bondad, pero lo malinterpretaron. Lalo. Quizá podría pensar que una similitud con alguien atrapado en el pecado. Entonces de repente viene alguien y te rescata y no lo puedes creer. O sea, no puedes creer que estabas atrapado ahí, muerto al pecado, y de repente alguien viene y te da libertad. Y estás incrédulo ante esa situación. Estás atrapado y alguien te libera. Ok, es una liberación tan magnífica que no puedes creerla. Okay. Asimilar. Ajá. Cuando se comparte el Evangelio a otra cultura, si llegamos con una cultura completamente diferente, si identificarnos con ellos, la persona no nos va a reconocer como alguien que llegue a ayudarles. Muy bien, o sea, un punto misiológico. Llegamos con un uniforme de otro lado, una bandera de otro lado, y predicando el Evangelio, ¿qué va a ver la gente? El uniforme y la bandera, no el Evangelio. Excelente. Muy bien. Entonces, excelente, muy buenas aplicaciones de esta ilustración. Bien, tengo muchas más aquí, pero yo creo que ven cómo es la dinámica. Y la idea es seguir haciendo eso, con las cosas que vas encontrando en cada día. Yo tengo aquí algunas cosas que yo escribí a mano, en papelitos. Quería recordar que cosas que pasaron en la noticia, o una anécdota aquí de algo que pasó en la India, pues así, o cosas de revistas que corto y los tengo aquí, pero como digo, es un desastre mi sistema, pero hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Bien, vamos a seguir con la aplicación. Braga define la aplicación como el proceso retórico mediante el cual se hace que la verdad se aplique directa y personalmente a los individuos a fin de persuadirles a que respondan adecuadamente a él. Es un poco larga su definición, pero la idea es tomar la verdad y aplicarla a las vidas de las personas para que puedan responder correctamente. ¿Qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Lo que principalmente enseña la Biblia es lo que el hombre debe creer acerca de Dios y los deberes que Dios requiere del hombre. ¿Les suena? Es de nuestro catecismo menor, pregunta número 3. Y aquí tenemos dos áreas de aplicación. ¿Cuáles son? Lo que el hombre debe hacer y lo que el hombre debe creer. Exacto. Ajá. Cosas que creer, cosas que hacer. Entonces la aplicación no es necesariamente puro hacer. Más bien primero, ¿cuál es primero aquí? Creer. Creer. Lo que tenemos que creer para hacer. Entonces, credenda y luego agenda. Lo que debemos creer y luego lo que debemos hacer. Según Chappell, la aplicación es la consecuencia actual de la verdad bíblica. Es una definición más corta y es muy buena. Es la consecuencia actual de la verdad bíblica eterna. Algunos predicadores reformados temen hacer aplicación del texto porque quieren evitar el legalismo o el moralismo y quieren confiar en la obra del Espíritu Santo en las vidas de los oyentes. Dos metas leables o dos temores, no sé, un temor y una meta, o sea, temor, no ser legalista o moralista, meta, dejar que el Espíritu obre, dos cosas muy loables. Sin embargo, no podemos asumir que la congregación automáticamente vaya a saber cómo se relaciona el texto con sus vidas. Entonces tenemos que ayudarles, y esta es la aplicación, ayudarles a hacer esa conexión. Puedes predicar un magnífico sermón, verdadero, bíblico, pero si queda ahí la gente no sabiendo qué tiene que ver con sus vidas ahora,
pues tienes que ayudarles a hacer la aplicación. La aplicación es esta ayuda. Bien, para hacer la conexión entre texto y sus vidas. Requisitos para buena aplicación. El predicador tiene que tener integridad personal para poder hacer aplicación del texto a la vida de otros. No dice aquí perfección, pero dice integridad. Porque si el predicador está predicando sobre algún punto y algunos o muchos en la congregación saben que no hay pista de esa verdad realizada en su propia vida, va a ser muy difícil que la gente escuche ese sermón o cualquier otro sermón. Se puede desacreditar. Y asuntos familiares aquí son de mucha importancia. Y si no puedes predicar un sermón acerca de amar a tu esposa, si tu esposa está ahí presente sin sentirte como hipócrita, pues algún problema, ¿no? Porque por lo menos tu esposa y tus hijos saben qué pasa en la casa, ¿no? O si hablas de otra cosa y la congregación sabe que pues tú no, pues puedes escoger cualquier otra cosa, ¿no? Autocontrol. Y la congregación te ha visto hacer un berrinche. Entonces, la verdad es muy difícil que la gente te escuche cuando hablas de autocontrol. Entonces, tienes que tener integridad, no perfección, por supuesto. Y hay momentos cuando el predicador debe confesar su pecado y pedir perdón, por supuesto. Y si es pecado público, pues confesión pública. Entonces, no es perfecto, pero tiene que tener una integridad de vida. En su retórica, Aristóteles identificó 3 medios de persuasión: logos, etos y patos. La exposición es el logos, es la palabra. El carácter del orador es el etos. Y la pasión de la presentación es el patos. Pues estas 3 cosas para persuadir, que para Aristóteles es la finalidad de la retórica, tienen que combinarse. El predicador tiene que cultivar un etos positivo con los oyentes constantemente. Aristóteles habla del etos del momento, el etos que el predicador o el orador tiene en el momento de dar su discurso. Y es importante. Sin embargo, el predicador tiene una tarea mayor, es cultivar este etos constantemente con los oyentes, para que en el momento que se pare, en cualquier ocasión, hay respeto para el predicador. Tiene que aplicar el texto. ¿Y cómo hacerlo? Tiene que aplicar el texto a sí mismo primero. A sí mismo primero. Y es primordial que hagamos esto cada vez que demos la palabra de Dios. Que primero la prediquemos a nosotros mismos y respondamos al texto nosotros mismos para poder luego tratar con la congregación. Y tiene que humillarse ante Dios y someterse a su palabra. Si el predicador toma una postura encima de la palabra de Dios, encima de la congregación, y no está aplicando la palabra a su vida, es un gran peligro. El predicador también tiene que entender y amar a los oyentes. Si está ahí para castigar a los oyentes y si no conoce su situación, va a ser muy difícil predicarles. Por eso el predicador, la mejor combinación es un predicador pastor. Hay predicadores que no tienen mucho trabajo pastoral con la gente, pero es un buen equilibrio pasar tiempo con gente y tiempo a solas en el estudio con la Biblia y con Dios. Y esta combinación ayuda a que el sermón del domingo no sea solamente un sermón de estudio, sino un sermón para la congregación, con la cual él está conviviendo. El predicador tiene que entender la naturaleza humana, y esto viene con la experiencia. Los predicadores jóvenes tienden a hacer aplicaciones a lo mejor correctas, pero la gente madura ahí en la congregación puede decir: no tengo ningún problema con lo que él ha dicho. Sin embargo, parece que no ha vivido mucho.
porque no entiende realmente cómo es esta cosa. Pues esto viene con la experiencia y con la postura de ser un estudiante de la humanidad, para entendernos a nosotros mismos y entender la humanidad. Y llegó aquí un predicador hace años, que me lleva fácil 15 años, y él predicó un sermón en inglés, y a lo mejor su sermón no era muy dinámico, era muy bíblico, y lo que me impactó de su sermón no era tanto la oratoria, pero yo terminé y le comenté con alguien, dije, él entiende al ser humano. Y me impactó que él sabía lo que estaba pasando en mí, y él sabía qué estaba pasando en la gente. ¿Por qué? Porque ha vivido muchos años y ha estudiado la humanidad. El predicador tiene que conocer la gracia de Dios en Cristo. Muchas aplicaciones son bibliazos, arrogantes, porque el predicador no se trata, no se trata a sí mismo, ni trata a los oyentes como pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo. Pues el predicador tiene que tratarse a sí mismo como pecador salvado por gracia. El predicador tiene que tratar a la congregación como pecadores salvados por gracia. Y cuando olvidamos esto, empezamos a ser bibliazos arrogantes, porque nos olvidamos de que nosotros mismos fuimos salvados no por bondad nuestra, sino por gracia de Dios. El sermón cristiano es un sermón que predica a Cristo. Al fin del curso van a estar leyendo algunos artículos sobre la predicación cristocéntrica, cosa que enfatizamos más en el curso de hermenéutica. Pero quiero darles una probadita de estos conceptos. Entonces, un sermón cristiano es un sermón que predica a Cristo. Si se puede predicar en una sinagoga sin ofender a nadie, no es un sermón cristiano. La aplicación cristiana es una aplicación basada en la persona y la obra de Cristo. Entonces, nuestro sermón debe ser cristocéntrico y nuestra aplicación debe ser cristológica, enfocada y basada en Cristo. Consejos para buena aplicación. Debe ser relevante y realista. Los predicadores que hacen aplicaciones irrelevantes culturalmente, digamos, los coreanos se levantan a las 4 de la mañana cada día para orar toda una hora. Y yo quiero que toda nuestra congregación haga lo mismo durante este año que viene. Suena como una meta excelente, ¿no? Pues no es relevante para nuestra cultura, que es muy desvelada, y no es muy realista culturalmente, y a lo mejor es por ser débiles nosotros, ok, está bien, pero a lo mejor tenemos que tomar pasitos hacia esa meta y no un golpe así tan fuerte que nadie, ni el predicador, va a cumplir. Entonces, cuidado con esto, debe salir del texto. Algunos predicadores tienen sus temas favoritos, y el texto que sea es un buen pretexto para hablar de su tema favorito. Puede abarcar pensamientos, actitudes, palabras, acciones y la falta de estas, o sea, prohibición como mandato. Lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar, la actitud que debemos tener y las actitudes que no debemos tener, palabras que debemos decir y palabras que no debemos decir. Entonces, los dos lados, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, creer, decir, pensar, etc. Debe ser suficientemente específica para que llegue concretamente a los oyentes, que no estén pensando ahí, ahora, ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? O sea, debe ser suficientemente concreto, pero no debe ser demasiado específico o llegará a algunos cuantos que se sentirán señalados públicamente. Pues hay que tener mucho cuidado. Si es demasiado específico, vas a estar señalando los pecados de algunos cuantos. Y hay que tener mucho cuidado. No usar el sermón para decir algo a algunos cuantos,
Si tienes que decir algo a algunos cuantos, hay forma de hacerlo. Es hablarles, es invitarles a desayunar, es visitarles en casa y hablar con ellos. Pero el sermón no es para señalar a algunos cuantos. Los oyentes deben tener suficiente información para hacer la aplicación individual. Entonces, no tan general que no sepan qué hacer, ni tan específico para decir, pues a mí no me aplica. Es para mi vecino, eso sí, ¿no? Pero a mí no me llega. Entonces, todos deben tener suficiente para hacer la aplicación personal. Chapel recomienda hacer una concreta aplicación y luego mencionar a otras posibilidades. Por ejemplo, y es un ejemplo que usé en mi sermón del domingo pasado, apliqué al matrimonio y luego extendí a otras relaciones, pero es un ejemplo aquí. Vamos a decir que estás tratando el tema del perdón. Perdón, 7 veces por 70 cada día, y predicas la verdad y luego dices, un área, una relación primordial en la cual tenemos que aplicar el perdón es el matrimonio. Esposo, esposa, ¿cómo te va? ¿Hay cosas que estás guardando en tu mente, en tu corazón contra tu cónyuge? Y no solo en el matrimonio, hay otras relaciones. Podemos pensar en amistades, hijos, abuelos, compañeros de cuarto, compañeros de trabajo, y luego seguir. Entonces, digamos, hacer un énfasis especial en matrimonio, pero luego, los solteros están diciendo, pues esto no, para mí no. Pero luego como ampliar y como rápidamente puedes incluir, en lugar de pasar tiempo detallando cómo es en cada relación, puedes como dar un ejemplo y luego un panorama de otras aplicaciones. Esto puede funcionar bien. Asegura que la aplicación es mandada por el texto y no solo una preferencia del predicador. Si el predicador quiere ofrecer una sugerencia en cuanto a cómo llevar a cabo la aplicación, puede hacerlo, pero como un consejo, no como un mandato. Por ejemplo, si el tema es la oración personal, el predicador puede recomendar cierta práctica devocional como una forma de desarrollar la oración personal. Por ejemplo, queremos desarrollar la oración personal. El predicador puede decir, una forma de hacerlo es buscar un tiempo durante el día, quizás en la mañana, quizás durante o antes de la comida o después de la comida, quizás antes de acostarse en la noche. Son sugerencias, pero es muy diferente que decir, quiero que todos a las 7 de la mañana se levanten y pasen 1 hora estudiando sus Biblias. Pues no tiene autoridad el predicador de decir eso, porque no está en la Biblia. Pero puede decir, lo que me ha funcionado a mí es hacerlo primera cosa. Y yo sé que para muchos ha funcionado porque las mentes están más claras en la mañana y no nos hemos metido en las cosas cotidianas. Una buena sugerencia, adelante, pero hay que presentarla como sugerencia. No hagas aplicación en público que no harías en privado con un ser querido. Entonces, no seamos cobardes, siendo muy fuertes en público, pero en privado no compartiendo lo que tenemos que compartir directamente. Entonces, no abusar del púlpito así. No tengas miedo de dirigir el texto directamente a situaciones concretas y a veces delicadas que la congregación se enfrenta. Si hay chisme destruyendo la congregación, hay que dirigirse públicamente al chisme. Está bien, hay que hacerlo. Aplica el texto naturalmente y con tacto. La aplicación puede estar en cualquier parte del sermón, pero normalmente le sigue a la explicación y la ilustración. Tiene sentido, ¿no? La verdad, iluminar la verdad, aplicar la verdad. Puede ser en otro orden, pero es lo más lógico. Y también la aplicación juega un papel importante en la conclusión, porque la conclusión es casi pura aplicación.